Muchas gracias. Y bueno, queremos comentarle que al interior de la Asamblea Legislativa se está discutiendo el presupuesto general de la Nación y hay factores que podrían afectar en el proceso de aprobación. También las autoridades de Hacienda han presentado una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos son algunos de los temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos poniendo en contexto. El 28 de septiembre, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2019, el cual asciende a 6.733.2 millones de dólares. De todo ese dinero, 426 millones serán destinados al Gabinete de Seguridad. Por ello, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional Civil se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y así explicar en qué se utilizará ese dinero. Las autoridades de seguridad dijeron que 375 millones de dólares se destinarán al funcionamiento de instituciones como la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Centros Penales. Además, aseguran que 51 millones de dólares serán financiados por organismos internacionales para la inversión. En este monto, según las autoridades, se incluye el financiamiento del Plan El Salvador Seguro y parte de la inversión servirá para disminuir el hacinamiento carcelario y la compra de equipo para agentes policiales. En la Comisión de Hacienda ya comparecieron también el ministro de Educación, Carlos Canjura, y la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. De igual manera, se tiene previsto que otros funcionarios lleguen a explicar a los diputados en qué serán utilizados los fondos asignados. Es importante mencionar que del total del presupuesto, 811.4 millones servirán para inversión pública. El órgano ejecutivo ocupará 3.016.5 millones de dólares. La Asamblea Legislativa 58.3 millones y 285.7 millones serán destinados al órgano judicial, dejando 118.3 millones de dólares a las entidades que conforman el Ministerio Público. Sobre el presupuesto general de la Nación conversaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Bueno, precisamente para abordar estos temas que poníamos en contexto, hoy nos acompaña Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. A tus órdenes y a las órdenes de todas las personas que nos quieran escuchar esta mañana. Bueno, ha comenzado esta discusión, mencionaba yo, al interior de la Asamblea Legislativa y los diputados decían que iban a escudriñar, que iban a revisar y tratar de recortar todos los gastos que fueran innecesarios. ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho hasta este momento, que ya comenzaron las reuniones entre las comisiones? Bueno, la verdad es que ellos no han presentado una lista, digamos, los partidos políticos de cuáles son los aspectos que quieren discutir uno por uno, sino más bien hemos tenido algunos razonamientos por parte de algunos diputados en los cuales se está analizando, por ejemplo, el escalafón de salud, cómo está distribuido, digamos, los salarios o los incrementos en el Ministerio de Educación, cuáles son los proyectos de inversión. No ha habido una discusión amplia de parte de los diputados. Lo que hicimos hace 15 días fue una explicación de 2-3 horas en la cual le explicamos de una forma muy amplia a los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda el presupuesto en todas sus áreas, ¿verdad? En todos sus ámbitos de aplicación, cuántos son los incrementos que tiene cada cartera, cuáles son el número de empleados que tiene cada cartera, está incrementando o no. Ahí razonábamos que los incrementos en gobierno central principalmente están en salud, seguridad y educación. La Fiscalía tiene algunos incrementos, pero básicamente no hubo en esa ocasión una mayor discusión, sino que fue una muestra de apertura y transparencia por parte de todos, que este es un presupuesto diferente, que había que ampliar, digamos, este tipo de explicaciones, y sobre esa base nosotros esperamos que estas semanas siguientes podamos tener reuniones bilaterales con ellos en el momento en que ellos lo vean mejor. Y bueno, justo eso, ¿en qué etapa de la aprobación del presupuesto se encuentra, teniendo en consideración que, bueno, ya comenzó también la actividad electoral de los partidos políticos, se han tomado decisiones importantes en la Asamblea, se adelantó la plenaria, vemos que ya no se realiza los jueves y ahora se toman esos dos últimos días de la semana para aprovechar y tener actividades partidarias, algunos diputados
¿Cree que esto va a llegar a afectar? Ya estamos en un proceso electoral. Sí, Celida, yo creo que aquí nosotros le hicimos ver a la Asamblea desde el mes de abril un plan fiscal, ¿no? Es decir, varios eslabones que debían de irse considerando para que en materia fiscal El Salvador siga teniendo buenos resultados, como lo ha planteado el Fondo, como lo han planteado los organismos internacionales. Las cosas no han sucedido de esa forma porque realmente el efecto que hemos tenido con el retraso de la elección de los magistrados pues nos ha afectado todo el ámbito en finanzas públicas también, porque había cosas importantes que se debían aprobar desde hace ya tiempo, pasamos muchas oportunidades y creemos que hay que acelerar la etapa de negociación y de aprobación. De lo contrario, vamos a llegar al mes de diciembre con muchos programas que había que tener aprobados y tenemos la visita del Fondo Monetario en la segunda semana del mes de noviembre y viene un Fondo Monetario muy fuerte porque no hemos logrado encontrar consensos políticos y ellos están preocupados porque el próximo año será un año muy complicado, los mercados internacionales se están moviendo, hay voces en Europa y en Estados Unidos que nos están diciendo en 2020, 2021 puede venir una nueva crisis económica mundial y los países debemos de estar preparados. Entonces, el no tener las fuentes de financiamiento del presupuesto para el próximo año es un riesgo y es un riesgo que la Asamblea no está tomando en cuenta. Hay que aprobar rápido los ¿Cuándo distintos debería proyectos. Aprobarse el presupuesto? A ver, y teniendo en consideración que ya estamos en medio de la campaña electoral. Sí, en el mes de abril yo planteé una propuesta de mediano plazo sobre la deuda, ¿no? Y planteé un programa de ajuste sin impuestos, es decir, un proceso de facturación electrónica que puede generar 250, 270 millones. Eso tenía que haberse aprobado hace tiempo. Ahora hay que aprobarlo en lo que queda del mes o en el mes de noviembre y luego hay que aprobar los 800 millones del vencimiento que hay que pagar el próximo año. Después de eso hay que aprobar la ley de responsabilidad fiscal y después de eso hay que aprobar el presupuesto, que serían los 600 millones que quedan de diferencia de gasto corriente para financiar el presupuesto. Esos 4 aspectos deben de quedar terminados a fin de año, porque de lo contrario no vamos a encontrar fuentes de financiamiento que en el 2019 nos den para efectivamente pagar el presupuesto. Aunque el presupuesto esté aprobado, hay que conseguir cómo pagar esa brecha que está desfinanciada. Entonces, será muy complicado si esperamos hasta después de las elecciones, hasta después de la toma de posesión, encontrar los recursos para poder financiar al Estado. Entonces, es complicado, Celida, que esto no se apruebe a fin de año. Es necesario que los diputados se pongan de acuerdo. Bueno, hablemos de las cifras que se están planteando dentro de este presupuesto. Se habla que será de 6.733 millones de dólares, es decir, estamos hablando de un incremento de más de 1.000 millones en comparación con el presupuesto del año pasado. ¿En qué áreas se estaría utilizando este monto adicional? Y bueno, tenemos entendido que también el tema de la deuda se está incluyendo ahora en el presupuesto, que antes no se hacía. Es correcto, es decir, por años las emisiones, el pago de los vencimientos de la deuda no se incluye en el presupuesto. Este es el primer presupuesto en el cual, pues, a solicitud del Ministerio de Hacienda, pues el Consejo de Ministros lo aprobó de esa forma, porque creemos que la deuda pública es un compromiso firme, no contingente, es decir, es un compromiso real que hay que cumplir y que por eso se tiene que incluir en el presupuesto. El resto, pues, tiene 52 millones para garantizar la atención a los veteranos de guerra, tiene 184 millones que asegura la continuidad de los programas sociales, tiene 257 millones, 184 de subsidios y 257 de programas sociales, tiene 1.000 millones de inversión pública, tiene 1.000 millones de educación. Es decir, el área de educación tiene el incremento más grande y en ese sentido creemos que es importante reconocer que hay aspectos de este presupuesto que pueden decir que es un presupuesto completo. Tiene el escalafón de salud, tiene el incremento de educación, tiene incremento en medicamentos por 17 millones,
tiene el financiamiento de las pensiones del ICFA, tiene el financiamiento de las pensiones del sistema de ahorro privado. Entonces se pagan los intereses del fideicomiso de obligaciones previsionales. Es un presupuesto muy rígido, Celia, porque el 80% de los presupuestos ya tienen un destino y eso complica la ejecución del presupuesto, pero eso no quita que se puedan hacer algunos énfasis, siempre y cuando cumplamos la ley. Y lo que hemos querido hacer con este presupuesto es tratar de llevar a cabo esos énfasis, pero cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, que dice que el consumo no puede crecer más que la economía. Ya nos vamos a referir a esa ley de responsabilidad fiscal y a las propuestas que ustedes están haciendo también desde el ministerio, pero me gustaría detenerme en el punto de los escalafones. ¿Cómo llegan a afectar los presupuestos cada año? Porque esto es algo que está contemplado dentro de la ley, pero incrementa también en cada año y no necesariamente incrementa también el Producto Interno Bruto como para decir, bueno, se cuenta con más dinero como para seguir incrementando ese escalafón, y eso que está dentro de una ley. Yo por años he mencionado que los sistemas de escalafones al interior del Estado son totalmente inequitativos, es decir, no es posible que una cartera crezca 5, 6, 7, 8% y otra no crezca nada. Entonces hay una inequidad al interior de todo el Estado, porque unas tienen derecho a incremento y otras no. Entonces creo que es necesario que la próxima administración avance en el tiempo de una forma gradual a ir eliminando estas distorsiones y crear una sola política salarial que genere equidad al interior de las remuneraciones de todo el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Le sale más barato al Estado aumentarle 4% a todos los empleados que aumentarle 8 a uno, 12 al otro, 7 aquí, 9 allá, porque es totalmente inequitativo y es más caro ese incremento que incrementar 3% a todo el Estado. Entonces, ¿cómo generar una política salarial que le dé mayor equidad y que vaya generando incrementos que le dé la economía? Es decir, que la misma economía se puede decir, sí es posible generar esos incrementos. Entonces hay que cambiar esa modalidad. Creemos que los escalafones tienen que ir mejorándose en el tiempo, tratando de generar esa política salarial que coadyuve, digamos, el esfuerzo de todo el Estado para mejorar. ¿Cómo queda el tema de los subsidios? Que también es otra de las preguntas que se hacen muchas personas justo ahora que estamos en este proceso de campaña electoral y que ya dentro de las propuestas algunos candidatos lo están manejando. Bueno, en el caso del subsidio al gas, tiene 74 millones, está incrementándose 14. El objetivo es mantener el subsidio de 0 a 105 kilowatts, digamos en esa banda. Se está pagando alrededor de $5 por tambo y se está manteniendo, digamos, el techo de beneficiarios. Creemos que lo que se ha preparado es una banda, digamos, al interior de 0 a 100, de tal manera que aquellos que puedan tener mayor acceso y que no tenían, puedan recibir el subsidio. Y el mismo rango se utiliza para el subsidio de la energía. Hay algunos espacios, digamos, dentro de los deciles que pueden tener 4.50, 4.85, $5 de subsidio, depende cuánto es el consumo que estos tengan, y el subsidio queda en $64 millones. El subsidio del transporte se mantiene, esto es debido a la contribución al transporte público, y en ese sentido pues hacen 184 millones el total de gasto de subsidios que tiene el presupuesto. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero le hago la invitación para que se quede con nosotros y que si así lo desea también participe a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos.
Esta mañana hablamos del presupuesto general de la Nación y es por eso que nos acompaña el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Justo antes de irnos a la pausa, hacíamos la invitación para que las personas pudieran participar a través de nuestras redes sociales. Y tengo un comentario que nos hace Rafael Carpio, que pregunta que por qué no se han hecho las transferencias de fondos al IPSFA y las pensiones que están atrasadas, y son unos 23.500 personas las afectadas con el pago que debería hacerse cada 27. Dice, hay un periodo de pago establecido, sí, ¿verdad? Que es los últimos días del mes. Los últimos días del mes, bueno, la verdad que hay que hablar con razonamiento. El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada tiene sus propios fondos de pensiones, es decir, es una cuenta aparte de las cuentas del Estado. Ellos tienen su forma, sus propios ingresos y sus propios gastos, y el Estado, digamos, el gobierno, el órgano ejecutivo no tiene por qué destinar de recursos. La ley no dice que hay que destinar recursos, pero como el IPSFA tiene de financiamiento, es decir, por razones de su contabilidad, ellos no han logrado tener los ingresos suficientes. Entiendo que quizás están acabando su fondo patrimonial. Es el Estado quien ha tenido que intervenir a la fuerza para financiar las pensiones de la Fuerza Armada. Entonces, nosotros tratamos de inyectarle recursos mes a mes que están aprobados en el presupuesto, y el día de ayer hicimos una transferencia de 4.5 millones para el diferencial de lo que hay que pagar de las pensiones del IPSFA. Entonces, aclaro, porque hay que tener la claridad de a dónde están los recursos del pago de pensiones. Claro. Es el fondo patrimonial del IPSFA quien tiene sus recursos. Entonces, y por el déficit de ingresos que ellos tienen, es que el Estado tiene que intervenir. Ahora, es obvio que esta inyección que se está haciendo de recursos es lo que favorece que ellos finalmente puedan recibir su dinero, así que seguramente será el día de hoy. El día de hoy o el día de mañana van a tener seguramente su pensión completa. ¿Qué tanto influye, ministro, el crecimiento de empleados públicos en el tema del presupuesto? Bueno, eso es importante, porque hay que aclarar, el órgano legislativo no tiene incremento de plazas, al contrario, yo hablé con el presidente de la Asamblea Legislativa y él me decía que incluso en vez de mantener, ellos han hecho una disminución de plazas, y eso creo que es importante. El órgano judicial tiene un incremento de 245 plazas, la Corte de Cuentas está incrementando 31 plazas, el órgano ejecutivo está incrementando 1.037 plazas en el ramo de justicia y seguridad pública, es decir, la Policía Nacional Civil. Está incrementando 2 plazas el ramo de economía, 4 plazas medio ambiente. De ahí la Fiscalía General de la República está incrementando 81 plazas, la Procuraduría General de la República 19, y luego tenemos al Seguro Social, que está incrementando 583 plazas, los hospitales nacionales 68 plazas, luego hay la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones 48 plazas. En las sumas y restas, el órgano ejecutivo está incrementando 945 plazas, en sumas y restas. Pero como vemos, los principales incrementos se están dando en la policía, en los hospitales y en el Seguro Social. Y bueno, usted mencionaba también que ahora se está incluyendo el tema de la deuda dentro del presupuesto, que antes se hacía como de forma separada. Ahora, esto corresponde al pago de 800 millones de eurobonos que estarían venciendo el próximo año. Es decir, estaríamos pagando deuda, adquiriendo más deuda, ¿es así? Es correcto, es decir, esta es un vencimiento de una deuda que se adquirió en el año 2009, producto de que en el 2009 se habían utilizado esos recursos para pagar pensiones y para pagar el desfinanciamiento de la caja. Entonces, en la negociación de transición del cambio de gobierno en el 2009, se genera, digamos, un acuerdo en el cual se puede emitir títulos de deuda para poder pagar una deuda de caja. Entonces, en el 2009 se genera esa emisión de títulos que se vencía a los 10 años.
Entonces llega su periodo de vencimiento, que es el 2019, diciembre del 2019, y hay que pagar. Es decir, obviamente el Estado no tiene los recursos de caja, liquidez de impuestos como para destinar 800 millones para pagar, digamos, esa deuda. Entonces hay que hacer un refinanciamiento de esa deuda y hay que tratar de mejorar el perfil. Entonces el próximo año hay que pagar esos 800 millones, la tasa de interés está bastante alta, será muy difícil colocar, digamos, a tasas menores de lo que el mercado nos está diciendo, que pueden andar entre 8 y 8.50 y poder repagar esa deuda. Eso tiene que estar aprobado antes de que comience la administración siguiente. Es más, nosotros quisiéramos emitir en el mes de enero, Celia, de tal forma que podamos adelantarnos al tercer incremento de tasas de interés que va a haber el otro año. Entonces, quisiéramos emitir, digamos, en el primer trimestre, inclusive en medio de las elecciones, porque hay que salir tratando de evitar que el Estado pague cada día más por esto. Ahora, creo que también es válido explicar cuál es el origen de estos 800 millones de dólares. Por eso le mencionaba que esta es una deuda, digamos, del periodo de transición del 2009 y que en ese momento eso se utilizó por gobiernos antes del 2009 para pagar sistemas de pensiones, para pagar gasto de caja del Estado, y que se utilizaba principalmente en letras del Tesoro Público. Entonces fue un cambio, digamos, de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, y esta deuda de largo plazo se hizo un bono. ¿Cuáles son las carteras en las que disminuye el presupuesto y cómo se justifica? Bueno, realmente las únicas dos carteras que están disminuyendo, Celida, es primero Casa Presidencial o la Presidencia de la República, que está disminuyendo más o menos 20 millones. Como un efecto neto está aumentando el ramo de cultura 20 millones, es decir, está disminuyendo lo que le correspondía a la Secretaría de Cultura. Y el segundo aspecto es el Ministerio de Agricultura, que en el año 2018 se generó un fideicomiso para el café, que tenía 10 millones y que esos 10 millones no se han gastado. Es decir, llevan todo un proceso administrativo y apenas comienzan a trabajarse. Entonces esos 10 millones salen del presupuesto 2019 e incrementan 4.5 millones de semillas y gastos de funcionamiento 1.5. Entonces, en el global baja 10 y aumenta 6, disminuye 4 millones. Esas son las únicas dos carteras, el resto, digamos, se mantienen más o menos estables o aumentan un poco. Las carteras de seguridad, por ejemplo, no tienen grandes incrementos en este presupuesto. ¿Por qué? Porque hay una definición clara. Si hay una contribución especial a la seguridad que recauda 124 millones al año, entonces ¿por qué tenemos que estar destinando recursos adicionales a las carteras? Si hay un recurso específico que pagamos todos los contribuyentes para que se genere la contribución a la seguridad, para que se dé la seguridad, entonces las instituciones de seguridad, justicia, defensa, fiscalía, que es a donde se destinan esos recursos, tendrán sus incrementos a partir de las aprobaciones trimestrales que se dan con la contribución especial. Ministro, nos quedan solo unos minutos, me gustaría que nos explique cuáles son de forma puntual eso que se está planteando en torno a la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, aquí hay un cambio de criterio, es decir, ahora la ley dice que el techo es el gasto corriente, 18.5% del PIB. Nosotros queremos ajustar más el techo, es decir, quedarnos con lo que realmente nosotros podemos manejar en el presupuesto, que son los bienes y servicios y las remuneraciones del Estado. La estamos llevando a 14% del PIB como un indicador de gasto de consumo, de tal manera que la regla de consumo que no crece en la economía se empate con la regla de gasto de consumo. El otro es la regla de deuda, es decir, que la deuda no sobrepase el 70% y con pensiones y el 50% sin pensiones. En las pláticas que tuvimos con el fondo, ellos me mencionaban que sería importante cambiar, digamos, a que la ley diga que la deuda debe tender a disminuir. Y estoy de acuerdo con el mensaje que ellos me dan,
y voy a tratar de proponerlo a la Asamblea en el diálogo que ellos tengamos. Esos son los dos principales cambios que tiene la ley. Tiene algunos cambios menores, pero de forma global esto es lo fundamental. Ahora, la aprobación del presupuesto requiere mayoría calificada. ¿Qué es lo que va a pasar si no se llega a un acuerdo antes de las elecciones? Yo creo que quien va a cobrar, digamos, o quien va a llevarse el costo de no aprobarse el presupuesto son los mismos partidos políticos, es decir, ellos son los que necesitan ganar las elecciones en febrero. Si en diciembre no se aprueba el presupuesto, seguramente no va a haber escalafón de salud, no va a haber incremento en educación, no va a haber pago a los veteranos de guerra, no va a haber más medicamentos, no va a haber pago de subsidios. Es decir, cuidado ponen en crisis al Estado, cuidado ponen en crisis al país. Hay que hacer los esfuerzos porque esto se apruebe en el mes de diciembre, porque después toca conseguir el financiamiento y eso también cuesta. Entonces, es un esfuerzo de todos lo que hay que lograr para este año. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado y por la apertura también para hablar de estos temas y también recibir los comentarios de la ciudadanía. Célida, muchas gracias por invitarme, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida con más noticias, no nos cambien.